Buenos días, compañeras, compañeros. Gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Hoy, 23 de abril, es el Día del Libro. Es una fecha que coincide venturosamente con esta nueva criatura editorial de Carlos Facio en Grijalbo. Deberíamos celebrar este día por el libro y por la trascendencia de la fecha, porque también se instituyó el Día del Libro en memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, el padre de nuestro idioma, con motivo de su fallecimiento, y de otro grande del habla humana, William Shakespeare, que también murió un día como hoy. Agradezco bastante a Carlos Facio Valera por invitarme a presentar su nuevo libro. Los amigos comunes que tenemos, enterados, como me ven siempre presentando algunas obras de Carlos Facio, por ejemplo, el anterior, El terrorismo mediático, la construcción del miedo en México. He presentado 3 o 4 veces gracias a invitación de él, es decir, hablo antes de él, y nuestros amigos comunes me pusieron otro apodo, Prefacio. Bueno, al principio lo asumo, le agradezco. Me gusta hacerlo. Este libro, compañeras, compañeros, debe ser acogido como otra conquista, como otro logro nuestro, de nuestro tiempo, de nuestro proyecto revolucionario. Este libro ha de documentar nuestra memoria, nuestro optimismo, nuestra creencia en que el hombre vive, México sigue. Agradezco a Buzón Ciudadano, al Círculo de Reflexión, así como a los compañeros de Morena, esa vigorosa insurgencia revolucionaria, o como la gente del común lo llama, la esperanza siempre viva. Muchas gracias. Cuando las dictaduras militares tenían a los pueblos del Cono Sur en posición de manos arriba y contra la pared, proclamando el legítimo derecho del Estado para defenderse mediante el estado de sitio, el toque de queda y todo lo que implicaba el estado de excepción, también llamado de emergencia, los patriotas acorralados en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, por ejércitos y policías, nos dábamos ánimo, apoyados en el humor y en la certidumbre de que la esperanza esté siempre de pie para sostener a la resistencia. Con humor nos decíamos en la clandestinidad, por ejemplo, ciudadano que anda sonriendo está mal informado, hay que avisarle la verdad. O también aquello otro, las cosas están mal, pero todavía estamos a tiempo para que se pongan peor. O en fin, de ese estado de emergencia que nos quitaba garantías ciudadanas y derechos civiles, decíamos, con perdón de ustedes, el estado de M. Los años 70 y parte de los 80 del siglo pasado fueron de sufrimiento popular y matanza selectiva. Los gobiernos fascistas a órdenes del imperialismo y los ejércitos serviles de las oligarquías justificaban sus crímenes de lesa patria y lesa humanidad con la manida proclama del combate y exterminio del enemigo interno, enemigo de la augusta patria. Los regimientos que, según la Constitución, toda Constitución, fueron creados y formados para enfrentar la amenaza y agresión externa en casos de invasión y o acciones contra la independencia y soberanía del país, en esos años deambulaban aguerridos y patrióticamente por las calles de su país, asaltaban las casas de los pobladores sobre pretexto de batir al enemigo interno. Las Fuerzas Armadas, pues, no apuntaban al enemigo externo, digamos, a los ejércitos de los países vecinos. Al contrario, coordinaban sus acciones con ellos, con sus dictadores, al conjuro de la proclamada doctrina de la seguridad nacional de esos años de represión.
En la álgida Guerra Fría, los enemigos internos pasamos a ser los comunistas, socialistas, trotskistas, anarquistas, revolucionarios, anticapitalistas que, por nuestra parte, por sistema y por costumbre, andábamos peleándonos mutuamente. Por precisiones del Departamento de Estado, del Pentágono y de la CIA, nuestros gobiernos y sus ejércitos supieron que un modelo del enemigo interno era, por ejemplo, el Che Guevara, y había que exterminarlo. Para que no varíe la tradición discordante de la izquierda sudamericana, el Partido Comunista Boliviano se apresuró a marcar sus diferencias con el guerrillero heroico y se puso a salvo en nombre de la convivencia pacífica dispuesta en esos años por Moscú. Todos sabemos que aquella hombrada de rebelión antiimperialista fue neutralizada trágicamente en octubre de 1967 en Valle Grande. Era el tiempo de moda del general boina verde George Patton, que para ganarse la adoración de sus tropas yanquis, lo recuerda bien Carlos Facio en su libro, ese Patton decía cosas como esta: nuestra guerra consiste en que tú no mueras por la patria, sino que lo hagan otros hijos de puta por la suya. O les infundía temor al afirmar que Dios se apiade de nuestros enemigos, porque yo no, yo los voy a exterminar. Los cárteles colombianos de la droga que en esos años operaban en Bolivia abiertamente, con el aval de la DEA, no eran vistos como enemigo interno ni externo. Para la CIA y el gobierno local, los desgraciados a exterminar seguíamos siendo los de izquierda, traspasados al sobrenombre de terroristas y extremistas. Contra nosotros se aplicó el Plan Cóndor. En el caso boliviano, las dictaduras militares iniciaron el año 1964 y no pararon hasta 1982, año en que el imperio les ordenó replegarse a sus cuarteles para dar paso a la democracia electorera que llegó campante del brazo del neoliberalismo, otro flagelo. La democracia representativa comenzó a convocar con entusiasmo deportivo a elecciones generales, sucesos pseudodemocráticos que a su vez parían presidentes constitucionales para alentar las privatizaciones de empresas históricas del país y los recursos naturales. Mandatarios tuvimos y mandos mediáticos que echaban incienso y loas a la inversión extranjera, dando cálida bienvenida a empresas transnacionales ventajistas y depredadoras. Aquel ejército boliviano que ganaba todas las masacres y perdía todas las guerras con Brasil, con Chile, con Paraguay, se implicó en el narcotráfico de las dictaduras y también en los negocios de la cocaína de los gobiernos democráticos neoliberalizados. El tráfico de la cocaína dio sustento financiero y hálito político a los opresores nacionalistas, fascistas y socialdemócratas hasta el año 2005, año en que en Bolivia Evo tomó el gobierno y, como dice Fidel, o le hacen decir a Fidel una canción, llegó el comandante y mandó a parar. Aquello se detuvo. Desde mayo del año 2006, los bolivianos recuperamos todos nuestros recursos naturales, todos. Echamos a las transnacionales saqueadoras, nos asociamos con las que aceptaban y acataban el respeto a nuestra soberanía y querían jugar nuestras reglas de juego. Expulsamos a la DEA, la CIA y al embajador gringo. De eso pasan, compañeros, de eso pasan 8 años y créanme, vamos bien. Vean nuestros niveles del Producto Interno Bruto año con año desde el 2008. Los más altos del Cono Sur, no bajamos de 5.2, 5.3. Todo este tiempo de logros revolucionarios, cruzamos, avanzamos, sin dejar de pensar un solo día ni un solo momento en lo que podrían hacernos, que tal vez nos harán, como le hacen a Venezuela, a Brasil. Quise contar un poco de aquel pasado para renombrar la explicación que del enemigo interno nos da Carlos Facio
en las primeras páginas de este su valiente y bien documentado libro. ¿Cómo es que aquí sacaron al ejército a las calles para dar una guerra a un enemigo interno, el narco, que no se deja ver y que tampoco ofrece combate, solo dinero? En este libro se aborda la teoría lapidaria de un reputado penalista alemán, Günther Jacobs, sobre el que él llamó el enemigo interno, un sujeto que debe identificar el Estado, alguien señalado solamente por el Estado y nada más que el Estado. Al ser marcado como enemigo interno, ese individuo será puesto fuera de la ley, se le negará calidad de ser humano y se le rebajará al nivel de monstruo, de bestia, dice Carlos, presa del exterminio sin explicación ni perdones. La animalización del otro, ese enemigo, como titula Facio en la página 40 de este volumen. En esa categoría subhumana fueron puestos, por ejemplo, todos los árabes después de la destrucción de las Torres Gemelas al inicio del nuevo siglo. Los árabes, enemigos públicos, los musulmanes que se proclamaban tales por la sola elevación que les daba su conciencia civil y su fe religiosa. Pasaron a ser enemigos de la humanidad y sus países, Irak y Afganistán, fueron arrasados militarmente por las fuerzas del imperio, sin distingo de clases, edades ni géneros. Fueron destruidos, dizque, por poseer además armas de destrucción masiva. Aunque después y en otro tiempo y circunstancias se dio aquella extremosa calificación de enemigos internos, peligros de la humanidad, contra la humanidad, a ciertos capos del narco y de las mafias, jamás se les persiguió con la hazaña que motiva el enemigo interno, que por creer en otro Dios que no sea el Dios verdadero, ni tener la preeminencia social o racial diferente a lo que el sistema tolera. Y así pues, la persistencia del enemigo interno en la mentalidad de los poderes y los poderosos comenzó a derivar hacia cualquier rebelde o descontento social, hacia quien fuera visto como amenaza para la seguridad, alguien capaz de ser considerado leña para incineración en un basurero de noche a cielo abierto y sobre cuyas sombras o estertores pudieran escarbar luego unos activistas solidarios en busca de huesitos que contengan algo de natura o nativo, lo que se abreviará como ADN, algo de nada. Ese enemigo interno tendrá que ser también posible de desaparición física, borrado de la vida sin saber por qué o por quién, y que sus deudos desesperados abracen el agua y aprieten al viento. El tiempo hará su trabajo de zapa con las herramientas del presunto olvido y el evidente cansancio. Este libro describe las formas de un tiempo traumático, digamos de los últimos 10 años, lapso de estremecimientos en el espacio de la desolación social o del miedo natural que toda persona tiene ante un atraco violento, callejero o a domicilio, ante el temor de ser secuestrado y saber que su libertad tiene un precio de pago inmediato, ante el miedo rabioso de sostener una llamada telefónica con alguien anónimo que hace cabalgar su cobardía en el potro del rescate financiero y o la inminencia de la ejecución física. Aquí, en este valioso libro, se exhiben algunas de las modalidades del crimen organizado, los actos y decires de los capos poderosos y de sus contrapartes todopoderosas. Trata de asuntos que conocemos por sus nombres, señas y sitios. El autor marca 12 guerras de Calderón con su uniforme salido de medidas y coherencia política y remarca otros 20 casos abiertos o empantanados en la actual administración. En 600 páginas de estremecimiento, repito, y severas precisiones, se informa aquí entre 100 casos, el de unos niños Almanza, de jóvenes del TEC de Monterrey, mujeres de Ciudad Juárez, la familia, caballeros templarios, cárteles de la A a la Z, autodefensas, Mireles,
un fatídico enlistado de Guerreros Unidos, Banda Viagra, Los Rojos, Jalisco Nueva Generación, y unas heridas necias y tercas para cerrarse de una vez Apatzingán, Tanguato, Tlatlaya, Ayotzinapa, Iguala. Facio se desplaza, como en todos sus libros, el anterior a este, por ejemplo, Terrorismo Mediático, la construcción del miedo en México, se desplaza, digo, con una soltura escritural que tiene la virtud de abrir puertas a la comprensión y de encender luces para que el lector alumbre el horizonte de sus conjeturas y deducciones al conocer entre telones de asuntos que cree suyos porque ya supo de ellos. Con un lenguaje sin odio, sin la especulación salvacionista del que va a expiar, sin la exacerbación al alzamiento, nuestro querido compañero Carlos expone los hechos con documentación responsable, describe el proceder de los criminales tal y como son, que se les reconozca por sus hechos, explaya sucesos de criaturas endiabladas en la pasión por el dinero, el mercado, la competencia, la vanidad, el capitalismo salvaje. ¿Acaso los que torturan, saquean, roban y matan tienen ideales de patria, de evolución social y dignidad de pueblo? ¿Acaso ser narcotraficante o sicario da prestigio familiar, honra ciudadana o rango curricular? Los bastardos de arriba y abajo se mueven en estrechez y cerrazón que les marca la urgencia de enriquecerse pronto y suficientemente. Sus endebles famas públicas tienen sellos de caducidad. Acabarán en la cárcel, el escándalo, la muerte. ¿A qué otras cosas proyecta o inspira el dinero que se va a obtener a costa de cualquier costo? No quiero decir que Carlos Facio simplifique y haga recaer sus conclusiones en la culpa congénita del capitalismo. Este compañero reconstruye hechos que publicó la prensa, que mentan las víctimas y los testigos, que sustenta la sucesión de acontecimientos y demuestra cómo los individuos y los colectivos criminales se manejan en la órbita de la acumulación del dinero que da el poder que genera la soberbia, de la soberbia que auspicia la impunidad, de la impunidad que compra lealtades, de la complicidad que impulsa el torbellino de la traición y el exterminio. El libro Estado de Emergencia no es una convocatoria a la venganza ni a la ira. No pide que reaccionemos al modo peliculesco de los gringos que disparan a lo loco, y menos incita a consagrar la ley del rifle en nombre de la seguridad, la sociedad, los ahorros y la vida. Una persona informada es alguien capaz de hacerse corresponsable de su tiempo y de su gente en la medida de la verdad. Para esa persona no va la bolivianés de decir que el ciudadano que anda sonriendo no está bien informado. Carlos Facio propone, desde las primeras líneas de este su gran libro, encontrar en el capitalismo las causas de la desventura de las sociedades y los países. La realidad nos oculta, está ahí, dice. Somos nosotros los que la negamos o queremos ignorarla. En plena sociedad del espectáculo, lejos del sensacionalismo de los medios de difusión masiva, bajo control privado, añade, los grandes grupos de la economía criminal son el lado oscuro, subterráneo de la globalización. Y dice también, vivimos en una era del capitalismo criminal, en democracias criminales o mafiosas, porque el mundo del crimen organizado y de las mafias es el mundo del dinero, de los intereses económicos, del poder y del secreto. Las mafias se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos. No son un fenómeno aislado de la sociedad, algo así como una conspiración de bandidos contra el Estado limpio, el Estado bueno, añade. Son más bien una especie de empresa de carácter ilegal y a la vez informal, y por eso se da ínfolas de ser legal, un sistema de dominio que tiene el pie implantado en los sectores cruciales de la sociedad y el Estado, es decir, en el mundo financiero y de los negocios, en los aparatos de seguridad, el ámbito judicial y el mundo político.
Compañeras, compañeros, es el capitalismo el origen de los traumas y desgracias que nos devalúan como personas y como república. El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer en Nueva York, en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas, que para salvar al planeta y a la vida hay que erradicar al capitalismo. Ante 165 presidentes del mundo, Morales dijo que el capitalismo es el enemigo principal de la vida, porque da origen al consumismo, al individualismo, mercantilismo, a las guerras y el armamentismo, al lucro y el lujo. Ayer, 22 de abril, fue el Día Mundial de la Madre Tierra, la Pachamama que decimos los bolivianos, y en la ONU se firmó el Acuerdo de París, la COP21, sobre el cambio climático, suscrito en Francia hace 3 meses por los pueblos. Aunque se sabe que de nueva cuenta ese supremo acuerdo planetario no ha de ser cumplido por los países contaminadores, agentes activos del calentamiento global, negadores de la vida que ahora, en estos días, tienen en el plutócrata Donald Trump a un paradigma de la idiotez capitalista. Aprovecho este rato, querido Carlos Facio, para transmitir las palabras de Evo Morales ayer en Nueva York y que han sido reproducidas en todos los diarios de Bolivia y del Cono Sur. En la actualidad, dijo Evo, somos testigos de las grandes catástrofes del planeta. Con solo haberse incrementado la temperatura en menos de 1 grado centígrado, dijo, hoy vivimos el impacto de sequías, tifones, huracanes, inundaciones y terremotos, entre otros eventos extremos. Si no cumplimos los acuerdos, estos compromisos de París, dijo, en los próximos 20 o 30 años, la temperatura subirá entre 5 y 6 grados centígrados y seremos cómplices y víctimas de la destrucción del planeta y de la vida. Al finalizar su intervención, mi presidente, el indio de Bolivia, pidió respetar la vida natural de la hoja de coca, medicina y complemento dietético de millones de bolivianos, tan digna y necesaria la hoja de coca, digo yo, como la marihuana, que durante siglos ha sido la curandera clandestina de miles de mexicanos y para la que ahora, 400 años después, se pide la legalización de su existencia. Evo terminó su intervención ayer en la ONU con el apotegma de Pachamama o nada, madre tierra o muerte. Los asistentes le respondieron, venceremos, venceremos. ¿Cómo vamos a vencer, compañeros? Vamos a ganar, compañeras y compañeros del Círculo de Análisis y Participación Colectiva, Buzón Ciudadano y Morena Cultura. Vamos a ganar Julio, Adrián, José María, Berta, Rosa María, Leopoldo, Yolanda, Víctor, Inés, Imelda, Rebeca, querido Antonio y todos los que aquí integran este ya histórico círculo de reflexión. Vamos a ganar, querida Teresa, querido Jorge, todos ustedes, compañeras, compañeros, amigos, maestra Xóchitl. De dignidad y valentía se trata este libro. Es un testimonio que puede ser firmado por quienes, como nosotros en este parque, se asuman testigos de la violencia que nos llega cada día y también nos hace sentir víctimas. Carlos Facio Valera escribe libros cuyas letras de periodista conciso y preciso se apoyan en la dura realidad que estamos afrontando, pero también en la esperanza de que el país, en su nivel de pueblo, no aceptará el olvido ni acatará la resignación. Si el silencio del mundo suena como un coro de ángeles en los oídos de los déspotas, los asesinos que gozan de impunidad, este libro debe parecer un estruendo desequilibrante en la pax de los narcos y sus cómplices ensamblados en los poderes fácticos, mediáticos, con locuaces analistas y cínicos operadores sometidos a sueldo mensual. Ojalá que este libro ayude también a desnudar la estructura de los estamentos y recovecos más inopinados, las iglesias, por ejemplo, y los credos que aspiran e inspiran disque lúdicamente el polvo o el humo de enervantes que están a un palmo de narices de ser legalizados.
Termino estas palabras escritas anoche de un sentón ante la computadora con una queja personal escrita el día en que el Papa Francisco concluyó su visita a México y se fue de volada. En el Antiguo Testamento, el cuarto libro de Moisés se llama Los Números. Del versículo 13 al 34, Jehová enumera en el tabernáculo del testimonio a todos los que deben ir a la guerra con su nombre y que según su divino cálculo serán 603.550 por sus banderas, con sus familias y según la casa de sus padres. De números y con números se construyó 70 veces 7, lo que mide esta extrañeza versificada que voy a leer yo, que no creo en Dios, pero sí en sus milagros. Números. El number one de visita fue llevado a 5 estados, 6 ciudades escogidas por motivos dados. Celebrante de 8 misas, habló de 10 mandamientos y de 4 evangelistas, de un solo Dios verdadero, con 3 personas distintas. Varios millones de fieles, 100% Televisa, por casi 200 horas, esperaron los 6 días que diga por una vez las 4 sílabas, cifra que nos partió en 1000 pedazos. 2 mitades de impudicia, no dijo 43, ni justicia. Gracias. Bueno, tal vez los voy a hacer aplaudir de vuelta, porque un día como hoy no solo nació Shakespeare, Cervantes, y es el día del libro, sino que nació Cocomanto, Jorge Mansilla, nació un día como hoy. Y yo lo puse a trabajar. Que cantaba el rey David, a los muertos de tus santos te las cantamos a ti. Despierta, Jorge, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Ra, ra, ra. Bueno, después de viva. Bueno, yo voy a empezar por el final, ¿no? Cuando vamos a veces a dar conferencias, al final me dicen, bueno, sí está bien el diagnóstico, pero ¿y qué hacemos, no? Yo no voy a decir qué hacemos, voy a decir que cuando uno ve un libro de este tamaño, de repente dice, uy, qué pereza, iba a decir otra cosa, ¿no? Qué hueva, pues. Y el libro sí es muy grande, tiene las últimas 60 páginas, son de citas hemerográficas las mayorías y de un índice onomástico de nombres. Pero de cualquier manera, 550 páginas son muchas, ¿no? Pero como este es el buzón ciudadano y un círculo de reflexión, y por ahí decían que son del Morena también, y son de la cultura, entonces un déficit que creo que tenemos como sociedad que quiere transformar la realidad, es precisamente el estudio. El libro tiene
varios capítulos que son como 30 casos, que ustedes muchos los conocieron, pero que desaparecen luego de estar una semana, a veces 2 meses, o como el caso de Ayotzinapa, casi 2 años, en esto que se llama la opinión pública. Pero las primeras 30 páginas que conforman la introducción es lo que yo les dejaría como de tarea para discutir en grupo, porque ahí hay una serie de categorías que manejamos que son las que nos van a servir no para entender los casos que están aquí expuestos, sino lo que sucede, lo que ha venido sucediendo en estos 9 años que nosotros definimos como de un estado de excepción no declarado. En la Constitución hay un artículo en donde el presidente de la República, ante determinadas situaciones, puede, apelando al Parlamento y convocando ese artículo, generar un estado con suspensión de garantías. Pero lo que nosotros planteamos acá y tratamos de documentar en base a fuentes, en base a la propia palabra de los presidentes, tanto Felipe Calderón como Peña Nieto, en base a las normas jurídicas del Estado mexicano, en base a distintos actores, es que al sacar al ejército a las calles en diciembre de 2006, comienzo de 2007, se generó un estado de excepción de facto, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos que demostrar, como tenemos que demostrar tanto como periodistas o como académicos lo que planteamos. Pero ustedes también como militantes, como activistas sociales, cuando están emprendiendo algunas tareas o tratando de convencer al vecino o haciendo la práctica política o manifestándose, tienen que ser conscientes de por qué lo están haciendo y qué implica cada acción de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque no está explícita, sí a lo largo del libro, el libro está atravesado por una metodología, no solo de análisis, sino de ir intercalando distintos hechos que en apariencia no tendrían que ver unos con otros. A mí me dio mucho gusto una presentación que se hizo en Casa LAM el jueves, que Santiago Corcuera, que es un abogado experto en derechos humanos con una práctica internacional, comenta a la audiencia que él aborda el libro a partir de una duda científica inicial y al final del libro termina convencido de cosas de las que él, como especialista, no estaba convencido, pero no porque lo diga yo, sino porque los datos que yo manejo, que la mayoría son públicos, lo convencieron a él, que es un especialista, que en definitiva hay lo que planteamos en un comienzo, una violencia de Estado que es continua del régimen de Felipe Calderón al régimen actual de Enrique Peña Nieto. Para llegar a eso, entonces, es que lo que yo planteo es la necesidad del análisis, del estudio individual y colectivo de la realidad, pero para eso necesitamos determinadas herramientas de análisis y eso es estas categorías que nosotros utilizamos en estas primeras 33 páginas. Nosotros decimos, sí, que toda esta violencia de Estado, estos 9 años últimos, tienen que ver con la fase actual del capitalismo, no solo en México, sino en el mundo. Y lo definimos, como decía Cocomanto, como un capitalismo criminal, un capitalismo militarizado, no solo en México. Estamos viendo que estuvo en Afganistán,
en Irak, en Irán, en Libia, en Siria, en Ucrania, en Colombia y también en México. Es un capitalismo, el de nuestros días, que es criminal y está militarizado. Y esto lo combinamos con que desde los años 70, la mayoría se acordará porque ya había nacido, comienza, digamos, a aterrizar en América Latina una serie de dictaduras militares y con eso aterrizan las políticas neoliberales y nosotros ponemos fines de los años 60, comienzo de los años 70, como una nueva fase de acumulación de capital que remite al libro de Carlos Marx, El Capital, al tomo 24, que él nos dice que esto que habla de la acumulación primitiva u originaria que estaba basada, decía él, en la violencia, en el robo, en el fraude. Y entonces ahora, comienzo este siglo XXI, hay un geógrafo marxista, David Harvey, que habla de que atravesamos por una fase de acumulación por desposesión o despojo. Desposesión o despojo de gente normal, gente como nosotros, no solo en México, sino en todo el mundo, pero esto se da junto con un proceso de financiarización y de reprimarización de la economía. Entonces, muchas veces no se entiende qué es la refinanciarización. Acuérdense que antes nuestros países estaban gobernados por oligarquías, ¿verdad? Y ellos acumulaban, los terratenientes, los banqueros, los industriales, tenían todo el poder, pero luego apareció una cosa que se comenzó a llamar el capital financiero. Bueno, hoy quienes estaban detrás de ese capital financiero han refinanciarizado todo, pero a su vez estamos volviendo a una fase de reprimarización de la economía, que quiere decir que estamos volviendo, por ejemplo, a las explotaciones mineras, como se hacían en el siglo XVI, en el siglo XVII, pero junto con esa fase de la economía extractivista, se le llama hoy, hay hombres que trabajan y que son súper explotados en ese trabajo en las minas y en otras actividades. Entonces, esto va acompañado a su vez con una mercantilización de la economía, de todo, pero tiene que ver con que ya los propios territorios son mercantilizados. Es decir, el territorio mexicano está siendo entregado al gran capital transnacional. Y junto con el territorio y la tierra como mercancía, también están siendo entregados los recursos geoestratégicos, para el caso de México, los hidrocarburos, el gas, el petróleo, el agua, que también es necesaria para la explotación minera, es decir, pero la biodiversidad, el uranio, es decir, todo lo que significa obtener ganancia, el gran capital lo está se lo está apropiando por la vía del despojo y vamos a ver de la violencia vinculada a ese despojo. Y esto a su vez desplaza a campesinos, desplaza a propietarios de la tierra y son desplazados de manera violenta, pero a su vez estos campesinos o población en general también son utilizados como mercancías por el gran capital y en algunos casos, luego de ser superexplotados, son considerados desechables, superfluos, ¿no? E incluso, como dice un filósofo italiano, Agamben, son considerados matables. Junto con esto que vamos planteando en estas primeras 33 páginas, hablamos también de que se puso en práctica
un modelo de dominación que remite a la normalización del horror. Acuérdense, cuando llegó Calderón, apareció una violencia distinta a la que utilizaban los narcotraficantes en México. Aparecieron gente descuartizada, con los cuerpos sesionados, colgados de los puentes, en la Marquesa 23 cuerpos acribillados con el tiro en la nuca y maniatados. Esto no, tiraron una granada en Morelia, esto no lo hacían los narcos. Es una nueva metodología del horror que, por ejemplo, lo hemos visto en las películas, que Estados Unidos sí la aplicaba en sus guerras por todo el mundo. O sea que alguien introdujo esta forma de violencia y justamente esta normalización del horror en México llegó acompañada de algo que Walter Benjamin, un judío alemán, en 1943, que él estuvo preso en un campo de concentración, planteaba que la población, el trabajador, los obreros europeos, después de la Primera Guerra Mundial, vivían en un estado, para ellos, el estado de emergencia no era la excepción, sino la regla. Y entonces esto es lo que nos da pie para este título del libro, que justamente el estado de emergencia en México no es un estado de excepción, es la regla, genéricamente de los oprimidos, pero particularmente durante el periodo de Calderón y lo que va de Peña Nieto, estos gobernantes vienen actuando en base a un estado de excepción no declarado, un estado de excepción permanente. Recurro a otro filósofo, un camerunés, Aquiles Membe, que él hace unos años, pocos años, 5 o 6, hizo un librito chiquito que le puso necropolítica, y él define la necropolítica como la administración y el trabajo de muerte. Él habla de que mediante la administración y el trabajo de muerte, lo que él denomina más adelante máquinas de guerra, que son los ejércitos, las policías, los organismos de seguridad, los institutos armados de un país, pero él dice también que son los grupos criminales que muchas veces operan de manera conjunta. Estas máquinas de guerra, entonces, plantea él que están en función de la destrucción material de cuerpos, de poblaciones humanas que son consideradas, decía, desechables, superfluos, y que él nos habla a su vez de que hay una noción ficcionalizada, fantasmática del enemigo, ¿no? Es decir, a través de los medios se nos construyen enemigos, y enemigos que no son muchas veces reales, sino que son potenciados para poder encubrir justamente el objetivo real de esta violencia de Estado. Entonces, hay otra noción que quiero compartir, que es que México vive una ocupación integral, encubierta, de parte de Estados Unidos, como parte de una guerra de espectro completo. Esto lo hemos dicho muchas veces, una guerra de espectro completo abarca no solo lo militar, que es cuando pensamos que hay una guerra, pensamos enseguida en lo militar. Además, y junto con lo militar, incluye lo económico-financiero, incluye lo mediático, es decir, incluye el papel fundamental de los medios bajo control monopólico privado, los grandes multimedias, que son una herramienta de esta guerra, y a su vez incluye la cultura. Acuérdense que la cultura incluye a la educación, la contrarreforma educativa, pero incluye también la identidad nacional, incluye también los saberes ancestrales. Todo esto forma parte de la cultura de la mexicana, del mexicano, y esta guerra de espectro completo también monitoreada, dirigida por Estados Unidos, está dirigida a erosionar la cultura nacional.
en otros países también lo está haciendo, ¿no? Por eso tenemos que justamente poner énfasis en la defensa de la cultura, en la defensa de los saberes, es decir, que México es muy rico en todo esto. Hablamos entonces de que en este modelo, que es un modelo de exterminio, a su vez se combinan las estructuras de poder del Estado mexicano, de estas máquinas de guerra, con las de las compañías transnacionales y la de los grupos de la economía criminal. Es decir, en Colombia fue el modelo, muchas compañías transnacionales, fruteras, agroindustriales, tenían grupos armados cuya función actuaban como escuadrones de la muerte que mataban a los líderes sindicales justamente para apropiarse de zonas que entonces estaban en poder de gente originaria, ¿no? Y ahí llegaban las transnacionales, surgían defensores, sindicalistas y los escuadrones de la muerte o grupos de civiles armados, las famosas guardias blancas en México, ¿no? Y combinado muchas veces con los grupos paramilitares, como los vimos que surgieron en Chiapas cuando la insurrección zapatista en el 94, y como el punto máximo fue la matanza de Acteal, ¿no? Grupos paramilitares que a su vez estaban vinculados con la zona militar en Chiapas, ¿no? Entonces, decimos que a su vez en muchas partes del territorio nacional el Estado cedió el monopolio de la violencia. Consideramos que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero lo que vemos es que al igual que en Colombia, el Estado dejó que parte de la violencia la ejercieran grupos privados. Y ahí es donde se da esto que hablamos de un entrelazamiento, de esto que este filósofo Membe habla de máquinas de guerra para generar muerte masiva, ejecuciones selectivas por lista muchas veces y un terror paralizante para la explotación de los recursos geoestratégicos. Acuérdense ustedes, y hay algunos datos en el libro, cuando en 2008, en 2009, en el Valle de Juárez, en Chihuahua, comenzaron a aparecer grupos de encapuchados con AK-47 que entraban a clínicas para jóvenes adictos y los fusilaba, y después esto ocurrió en el Valle de Juárez, después ocurrió en Nabolato, Sinaloa, luego en Torreón, Coahuila, llegaban hombres armados y mataban cuando esas ciudades a su vez estaban militarizadas. ¿Cómo era posible que si, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, pero con epicentro en Ciudad Juárez, el pie de guerra se había incrementado en 10.000 hombres, Calderón había mandado 7.500 soldados más de los que ya estaban en la zona, y a su vez 2.500 federales, o sea, 10.000 hombres en el Valle de Juárez? Como la violencia en vez de bajar se disparó. Quiere decir que estas máquinas de guerra estaban justamente al servicio de un plan de exterminio de jóvenes fundamentalmente, hombres y mujeres, que eran las víctimas de esta violencia. Bueno, lo que nosotros hablamos entonces es de que hay todo algo que denominamos como esta dinámica violenta lleva a desordenar, destruir, reconstruir, reordenar el territorio. Pensemos en Tamaulipas, ¿verdad? O el Valle de Juárez o Michoacán. Ahí hay un proceso de que se introduce la violencia y se busca entonces aplacar esa violencia, reconstruir, pero en realidad lo que vemos es que se está destruyendo y luego la reconstrucción la van a llevar a cabo instancias oficiales gubernamentales, pero fundamentalmente compañías. Pensemos ahora que viene la fase del despojo, porque ya estuvo la ronda 0, la ronda 1 de Pemex, ya las transnacionales están eligiendo la zona donde van a operar, pero ahí muchos propietarios, muchos campesinos
que tienen la tierra en régimen de propiedad ejidal o comunitaria. Va a llegar la transnacional con el papelito, miren, acá me dieron la concesión, lo siento mucho, para afuera. ¿Qué va a hacer la gente? Va a resistir, ¿no? Entonces vamos a entrar posiblemente, ojalá que no, ojalá que pudiera cambiarse la realidad de otra manera, pero va, siento yo, a empezar otra fase de violencia, ¿no? Bueno, entonces hay otra noción que quiero compartir. Coco Manto hablaba de Jacob, un alemán que él lo que define es, se ha hecho el experto en algo que se conoce en el derecho penal del enemigo. Y en la base del derecho penal del enemigo, que cobra auge en los años 90, pero que se pone de moda hace 5 o 6 años, sobre todo en Colombia y México, en la base de esto estuvo el origen del nazismo en Alemania, en los años 30, 40 del siglo pasado. Entonces, acá, según Günther Jacob, él maneja que lleva a una animalización del otro. El otro, el enemigo, es una no persona y lo lleva a una cuasi animalización. Y nosotros ponemos casos como ante una comunidad como ustedes, los que están aquí reunidos, de mexicanos y mexicanas en Los Ángeles, California, fue Felipe Calderón y con su lenguaje ese tan florido que tenía, le dijo: vean, señoras y señores, lo que había en México cuando, esto fue como en 2011, lo que había en México cuando yo llegué era como una plaga que se metía por las coladeras, por las puertas, por las ventanas. Y a esa plaga, amigos y amigas, que eran los grupos criminales, había que exterminarlos. El mismo que habló de la guerra a las drogas, habló de exterminar al enemigo, de exterminar criminales. Que es un abogado, algunos dicen que hasta constitucionalista, debería saber, que aparte como presidente de la República, que en todo caso, si hay criminales, lo que procede es detenerlos, llevarlos ante la justicia y que un juez decida si son o no criminales. Por eso es que vamos documentando cómo hubo y sigue habiendo una política de exterminio. El enemigo entonces es un peligro al que se puede someter por medio de la coacción no regulada por el derecho. El enemigo es un ser limítrofe, una vida desnuda que se encuentra fuera de la ley y a quien se puede torturar. Acuérdense del video con esta chica que está siendo torturada con la bolsa de plástico, y eliminar o exterminar como una plaga, como decía Calderón, sin que eso constituya un homicidio. Acuérdense de Montiel, el ex gobernador del Estado de México, que en su campaña dijo que las ratas no tenían derechos humanos, ¿no? El padrino de Peña Nieto, ¿no? Verbigracia, ¿no? O tío, bueno, padrino en su doble acepción, ¿no? Entonces, bueno, es a partir de estas categorías que hemos manejado, incluida esta del derecho penal del enemigo, que yo mi recomendación es que traten de fijar estas categorías, porque son instrumentos que nos van a servir para entender la realidad. Cuando nosotros leemos el diario entre líneas, entonces podemos ver que la versión oficial de los hechos en realidad es una versión tramposa. En vez de ser información, es desinformación, que lo que se nos quiere es confundir, que en lo que se nos quiere es pasar gato por liebre, ¿no? Ahí el libro tiene como 2 partes. Hay una parte que alude al desgobierno de Calderón,
y la otra parte habla de estos 3 primeros años del gobierno de Peña Nieto. Y ahí en el medio, justamente a caballo entre los dos, está Michoacán, con todo el tema de la irrupción de grupos de civiles armados en la Tierra Caliente, y cómo ya con Peña Nieto se pone a enfrentar a estas autodefensas, a estos civiles armados, con estas otras estructuras criminales armadas, que eran la familia, los templarios. Y yo me pregunto, caray, ¿y por qué no los combatió el ejército? Si el ejército es el que estaba en tarea de seguridad pública, ¿por qué Calderón no hizo que a los templarios los combatiera el ejército? ¿No? ¿Por qué no los combatió la Marina, que es la mamá de Tarzán, ¿no? Porque las tareas difíciles Estados Unidos se las da a la Marina, no al ejército, porque al ejército no les tiene confianza, dice que tienen aversión a la guerra, ¿no? A combatir a este enemigo criminal, ¿no? Entonces, lo que planteamos ahí es que el papel que tenía que cumplir el ejército lo hicieron los autodefensas de Mireles, de Papá Pitufo, de este señor Mora, ¿no? Gente toda honesta, pero lo que ellos mismos dicen, y lo documento en el libro, es que en el origen de esas autodefensas estuvo el comandante de la 43 Zona Militar con asiento en Apatzingán. Está dicho por ellos. O sea que los organizó el ejército. ¿Por qué no fue a pelear el ejército a los criminales y pone gente civil que no sabe de la guerra, que no tiene instrucción, a combatir, ¿no? Por eso decimos que hay una manipulación a su vez, que hay, y bueno, y los medios amplificando esto, ¿no? Y entreteniéndonos con toda la mortandad que había en el medio durante 2 años con el tema de las autodefensas de Michoacán. Lo cual no quiere decir que mucha de esa gente que se armó era víctima de una violencia criminal, estaba cansada, estaba harta, y que por eso cuando alguien les dio pie para que se armaran, lo que yo estoy planteando es otra cosa, más allá del hartazgo. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones, las que mandata la Constitución, y ellos son los responsables de combatir el delito. Hay varios casos, hay uno de los casos primero que yo manejo, que es el llamado Pelotón de la Muerte de Ojinaga, en Chihuahua. Ese Pelotón de la Muerte era un grupo especial, un grupo especial del ejército mexicano, en la ciudad de Ojinaga, fronteriza con Estados Unidos, y ahí pongo 2 casos que tuvieron visibilidad pública en su momento, de que en 2 meses distintos, allá por 2008, un día en junio, agarraron a un presunto delincuente. Había una palapa, esto es parecido a una palapa, adentro, al lado del comedor, dentro del cuartel, y amarraron a un preso, a un presunto delincuente, una palapa, le pusieron trapos húmedos, la ropa se la humedeció, y le dieron picana eléctrica, y se les murió en la palapa, ¿no? Y entonces un oficial le dijo al chofer, a uno de los choferes de la unidad, que preparara la camioneta y pusiera 2 galones con diésel de 60 litros, y él dijo, no, pero la camioneta tiene el tanque lleno. No, tú obedece, ponle 2 galones, sacaron el cuerpo del muerto, lo pusieron en la camioneta, lo llevaron a 60 kilómetros, a una zona donde había una casa destartalada en el medio de la nada, sin puerta, sin techo, pasaron una soga por arriba del dintel, colgaron al muerto y abajo le apilaron palmas, echaron diésel y le prendieron fuego. Y después juntaron las cenizas, las pusieron en la caja de la camioneta y las fueron esparciendo por el camino. Agosto siguiente, 2 meses después, otro caso similar,
con el mismo procedimiento, a este lo llevaron a 100 kilómetros y le pusieron palmas y los quemaron. ¿Qué les dice? ¿Les dice algo? Es la verdad histórica de Murillo Karam, solo que en vez de la narrativa, en vez de decir que fue el ejército, dice que fue un grupo criminal. Pero fíjense que en noviembre, octubre, cuando ya había ocurrido Ayotzinapa, un grupo de 5 especialistas, entre los que estaba José Enrique González Ruiz y Pilar Noriega, 2 abogados, estaban en la Comisión de la Verdad sobre la guerra sucia en Guerrero. Y hacía 2 meses que había ocurrido lo de Ayotzinapa Iguala, y ellos terminaron su informe después de 2 años de labores, y entre la información que rescataron, encuentran que en los años 70 había un grupo en Guerrero que se llamaba el Grupo Sangre. Y el Grupo Sangre eran civiles que dependían de la zona militar 27, que entonces estaba en Acapulco, y para tratar de dar con Lucio Cabañas, estos civiles rastreaban, agarraban campesinos, los torturaban, luego les hacían tomar gasolina y los rociaban de gasolina y les prendían fuego. Años 70, Guerrero. Ojinaga, 2008, Chihuahua. La verdad histórica de Murillo Karam en Iguala, Cocula. Nosotros no decimos, no señalamos culpables, simplemente ponemos información a partir de la cual nos van dando elementos para poder hipotetizar sobre qué realmente pudo haber pasado con estos muchachos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Bueno, hay varias partes del libro que junto con estas nociones al comienzo, cuando hablamos justamente del tema de los muchachos de Ayotzinapa y hablamos de la desaparición forzada, vamos dando elementos sobre por qué un Estado desaparece personas, cómo esta es una práctica junto con la tortura y la ejecución sumaria extrajudicial de estados terroristas, cómo son formas de la violencia de Estado, y vamos analizando, damos los instrumentos para identificar por qué este capitalismo criminal, este capitalismo militarizado, utiliza estas técnicas, estas prácticas que en los años 80, a comienzos de los años 80, durante las dictaduras todavía de Videla en la Argentina, de Pinochet en Chile, en Naciones Unidas se decidió definir como terroristas de Estado a esos regímenes militares que utilizaban estas prácticas. Estos 3 elementos, la tortura sistemática y generalizada, la ejecución sumaria o extrajudicial de personas y la desaparición forzada de personas, son lo que nosotros identificamos en Tlatlaya, este otro caso que está en el libro, en Apatzingán el 6 de enero de 2015, hecho fundamentalmente una matanza por la Policía Federal, Tanguato, el otro caso que ocurrió en la frontera entre Michoacán y Jalisco, donde, ¿se acuerdan aquel score, como maneja la prensa la nota roja hoy? De un lado hubo 42 muertos y del otro lado un policía muerto, ¿no? 42-1, pero en la narrativa oficial, en los partes de guerra, digamos, del ejército de ese día, se nos dijo que estos maleantes tenían una Barrett .50. ¿Saben lo que es una Barrett .50? Es una ametralladora que sirve para atravesar blindados, ¿no? Y que tenían 2 lanzacohetes y que tenían AK-47. Entonces, la lógica no nos permite suponer que el score de 42-1, a no ser que, o la lógica nos lleva a pensar que fue una verdadera matanza de gente entrenada para la guerra, policías militarizados, y ahí hubo un helicóptero artillado que estuvo
disparando y que aparentemente causó la mayor parte de las bajas. Entonces, bueno, esto nos habla a su vez de la bestialidad de que hombres y mujeres como nosotros pueden llegar a cometer, en este caso, en nombre de sus superiores, que la mayoría de quienes ejecutan estas acciones no saben que quienes los mandan están justamente detrás de un proyecto de acumulación capitalista que tiene que ver con esta fase de despojo que viene, ¿no? Estas máquinas de guerra, pues, que realizan estos actos que como en Ojinaga, en Tlatlaya, en Apatzingán, quienes los ejecutan, los federales, ellos no matan personas sino delincuentes, esos otros que son considerados enemigos, peligrosos, amenazantes, ¿no? Se ha venido militarizando la vida cotidiana en varias partes del país, y el objetivo del terror y de este necropoder es el sometimiento social. Es decir, junto con la acumulación de capital, para garantizar eso necesitan someter a las poblaciones por la vía de la violencia, es decir, la sumisión del otro, ¿no? Y quien se resiste es desechable, es exterminable. Algunos acordarán quiénes eran los Tontón Macut. En Haití, durante la dictadura de Duvalier. Entonces nosotros planteamos que durante el régimen de Calderón, en lo que va de Peña Nieto, asistimos a una tontomacutación del régimen o de México. Es decir, entramos en esta fase de militarización y paramilitarización de la vida cotidiana, es decir, como parte de una dinámica depredadora organizada de desposesión y reterritorialización con fines de dominación económica, al que sirve un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos. Porque acuérdense que ustedes ponían en duda que Fox gobernara, ¿o no? ¿O le veían tamaños para gobernar? Bueno, pero piensan que Calderón y que Peña Nieto son los que realmente gobiernan. Hay realmente un gobierno invisible, hay un gobierno privado, indirecto, que es el que ordena justamente todo este estado de cosas. Entonces, sí narramos aquí unos 30 casos que tienen que ver con el horror, pero que forman parte, decimos nosotros, de una acción institucional jerarquizada, planificada y normada desde el Estado mismo, y fueron con este gobierno invisible, y fueron ejecutadas por unos hombres ni villanos ni monstruos, que actuaron como engranajes de una maquinaria corporativa asesina, lo que no equivale a reducir la responsabilidad individual de cada miembro del dispositivo represivo. La obediencia incondicional o la obediencia debida, clave de la disciplina militar o policial, no exime a ninguno de esos hombres comunes que forman parte de la maquinaria del horror, y tampoco la negativa de los hechos. Cuando hace unos años se detuvo a Nazar Haro, ¿se acuerdan de Nazar Haro? Que había estado en la Brigada Blanca y estuvo detrás justamente de la violencia de Estado de aquellos años. Nosotros abordamos este tema y un tal general Quintanilla me respondió en una nota en La Jornada que, en definitiva, los oficiales y los soldados se debían una obediencia, habló de la obediencia debida, igual que hicieron los militares argentinos, los oficiales argentinos, y responsabilizaron a los generales. Sí, pero la ley, lo acaba de decir en Campo Marte el secretario general de la Defensa Cienfuegos ante 25.000 soldados
dijo, no se puede desobedecer la norma. Por más que les enseñen otra cosa, en esta parada de hace una semana, hace un sábado atrás, le dice, no se puede desobedecer la ley, no se pueden cumplir órdenes injustas. Es decir, esto tiene que ver con esto que estamos planteando, que más allá de la disciplina castrense, no exime a quienes aplican la tortura, a quienes desaparecen personas, a quienes se ejecutan de manera sumaria, como ocurrió en Tlatlaya, a los soldados que aprietan el gatillo o aprietan el torniquete de la mujer que están asfixiando, ¿no? Esto tiene que ver, en definitiva, con que hay una cadena de mando institucional y hay responsabilidades delimitables, y pensemos que subiendo por la cadena de mando, como hay el caso de Ojinaga que yo les comentaba, los oficiales que llevaban a cabo estas prácticas, que mataron a estos dos presuntos delincuentes, están diciendo que ellos recibieron órdenes de su general, pero que su general a su vez recibió órdenes del secretario de la Defensa, que era el general Galván, y a su vez recibía órdenes de Calderón. Y en el juicio, estos oficiales, que fueron los que llevaron a la práctica la muerte de estos dos individuos, citaron a declarar a Calderón y a Galván. Calderón nunca fue, Galván sí tuvo que comparecer, ¿no? Esto tiene que ver con la responsabilidad de la cadena de mando, que es otro de los elementos que tendríamos que manejar en el tema de las responsabilidades en este tipo de violencias de Estado. Bueno, esto era un poco lo que yo quería comentar con ustedes. Me acuerdo que cuando escribí el tercer vínculo, que era un libro de 1997 sobre el conflicto en Chiapas, y ahí citaba el título del libro, el tercer vínculo, alude a una frase del que era el jefe del Pentágono en aquel momento, que vino aquí al campo militar número 1, y el jefe del Pentágono hizo un discurso y dijo, entre México y Estados Unidos ya tenemos el vínculo político y el vínculo comercial, ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio, pero falta el tercer vínculo, era el vínculo militar. Y por aquellos años me encontraba yo en la Facultad de Ciencias Políticas con un colega, Luis González Sousa, que murió, y él cada vez que me decía, él había ido a la inauguración del tercer vínculo, lo había leído, le había gustado, y me decía, tienes que hacer el cuarto vínculo, ¿no? El cuarto vínculo era cómo aquellos que nosotros anunciábamos en el tercer vínculo, de la teoría del caos a la militarización de México, era el subtítulo. Ya al comenzar este siglo XXI, la militarización no era una teoría, era un hecho, y estamos entrando en una fase de violencia como esto que es lo que viene contenido en este libro, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Compañeros, muy buenas tardes. El día de ayer, la revista El Chamuco celebró su 9º aniversario bajo una grave amenaza. Ustedes saben que la revista Contralínea, que era de las 4 o 5 revistas que sí podían informar en este país, junto con Proceso, Jornada, Voces del Periodista, que no están cooptadas por la plutocracia que nos gobierna, la revista Contralínea cerró, ya no edita. El Chamuco está en grave riesgo y ellos mismos ayer en su aniversario hicieron la petición, súplica de que por favor entremos en esa solidaridad y además de informar podamos al estilo mexicano, en el más puro recuerdo del magonismo, de Posada, seguirnos riendo de la sátira política.
Entonces, les invito, también por aquí, entre los discos, ya tenemos la grabación del día de ayer. Gracias. Hola, buenas tardes. Felicidades por su cumpleaños. Quiero hacer un comentario de Peña Nieto, que si él confiesa que este es un país de corruptos y él es el primer corrupto, no sé si lo habrá usted puesto en el libro. ¿Sí? Porque él es el primer corrupto, Peña Nieto. Y los demás, la corrupción forma parte de los asesinatos y todo eso, ¿no? Y mi pregunta es, ¿ante qué corte internacional se puede ir para que vea todo esto y nos saque de todo esto, verdad? Porque ya tiene mucho tiempo. Gracias. Compañeros, señores, una orientación, una opinión. México es un país desde hace 500 años en donde la violencia es frecuente. Y en estos años la violencia llegó para quedarse. Entonces, pero recordando a mi maestro de historia, Rafael López, y al explicarnos la guerra de independencia, por las matanzas que hubo, nos hacía ver que la violencia que se había ejercido contra el pueblo mexicano era una, y la violencia que se desató en la Revolución de Independencia era otra. Cuantitativa y cualitativamente eran distintas. Y nosotros que padecemos la violencia, indudablemente del capitalismo como sistema, pero que además sufrimos la violencia específica de los sicarios y mandaderos de este sistema, debemos responder con violencia, debemos ejercer esa violencia que decía mi maestro, porque también, y escuchamos por todas partes, ya basta. Gracias por su respuesta. Buenas tardes a todos. Qué hipocresía de la señora Clinton. Vi la caricatura que traía la jornada el miércoles, donde trae los documentos de la iniciativa Mérida y quejándose de las atrocidades supuestamente que hacen aquí los gobiernos. Me acuerdo bien cuando en 2009 vino esta señora, hicieron un encerrón en Michoacán, como a los pocos días comenzaron a caer, a aparecer las cabezas cortadas en mi pueblo. Quiero pasar a otro asunto y decirle al señor, al maestro Facio, con todo respeto, vi también en la jornada que parece que usted dijo que es una lucha de todos contra todos. Yo quiero decir que no, que estamos perfectamente identificados. La guerra es contra nosotros. Los de izquierda siempre vamos a estar hostigados y por eso Morena está siendo hostigado. Y yo me siento orgulloso de ser hostigado. Me siento, como usted decía, de los matables. Muchas gracias. Buenas palabras.
Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer, maestros, padres de familia, para poder ofrecer un futuro esperanzador a niños, jóvenes? Lo vemos, por ejemplo, ahora en las manifestaciones de los chicos del Politécnico, que aunque ellos dicen, el gobierno me refiero, que no pasa nada, es evidente que sí, dado que en la primera hoja de la ley orgánica establece cuándo se fundó el Instituto Politécnico Nacional como un instituto desconcentrado de la SEP. Entonces, con estos cambios que dicen que sí, que no, por decir un ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder brindar al menos un brillo, una esperanza? Gracias. Sí. Xochitl. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Lo mío es más que pregunta, bueno, es una felicitación a nuestros ponentes de lujo, pero también queremos un apoyo solidario a los países de Sudamérica que están ahorita pues con muchos problemas, como es Argentina, como es Brasil. Los imperialistas contra de ellos y la derecha, por supuesto, los traidores. Pero también está Ecuador. Ecuador tiene problemas por el terremoto. Tenemos a nuestra hermana República de Bolivia y tantos países de Sudamérica. Estados Unidos está sobre de ellos. La derecha está sobre de ellos. Entonces, es que tengamos claro que no son los malos gobiernos, es el imperialismo que está contra de ellos, ¿sí? Entonces, pues, que no hagamos caso de lo que dice Televisa, de lo que dice la prensa, porque ellos están pagados por los propios imperialistas. Gracias. Bueno, yo ahora quiero hacer una pregunta. Hablaba sobre la cultura, ¿no? Esta violencia y esta… Bueno, en México vemos que los mexicanos somos muy individuales, somos personas a veces muy egoístas. ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser esas personas individuales? Si bien ejemplificado, Argentina es un equipo en donde juegan equipo y por eso es un buen equipo de fútbol. En cuestiones individuales también se pasan, pero el mexicano es excelente boxeador, pero son deportes individuales. El mexicano tiene esa cultura de ser individual. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dejar de ser esas personas egoístas y pensar en colectivo? Bueno, esa es mi pregunta, nada más. Bueno, muchas gracias. Nada más. Bueno, yo sé que es muy compleja, no es lo mejor, pero quisiera ver su punto de opinión. Es lo que estaba ayer debatiendo en la Facultad de Ciencias Políticas y pues yo sé que también es profesor allí y quisiera saber su opinión de eso. Bueno, de una primera pregunta que decían cómo se podía juzgar, dónde. Ya sobre el gobierno de Calderón está radicada una denuncia en el Tribunal Penal Internacional. Un abogado, un joven abogado mexicano, llevó un informe, un expediente muy documentado, apoyado en la ley mexicana y apoyado en la ley internacional, para tratar justamente de que este tribunal que tiene jurisdicción pueda juzgar a Calderón. Ese tribunal hasta ahora ha juzgado a gente, a altos dirigentes de la ex Yugoslavia y a ex dictadores y mandatarios africanos. Antes que el caso de Calderón estaba radicado el de Álvaro Uribe de Colombia y ni al caso de Uribe ni al de Calderón todavía se le ha dado, no lo han rechazado, pero tampoco lo han asumido como un caso a juzgar, ¿no? El tema de la violencia es un tema delicado, ¿no? Pensemos que hoy justamente el ejército, el país está militarizado. Y a su vez la Policía Federal, las policías estatales, las policías municipales, muchas de ellas tienen cuerpos de élite que ya no son cuerpos de policía, sino que son policías militarizadas,
y aparte tienen, decíamos, estas otras máquinas de guerras de la economía criminal, ¿no? Entonces, cuando nosotros, ante determinadas circunstancias, planteamos todas las formas de lucha, tenemos que evaluar qué pasa en un país concreto para ver si es real, si es posible irnos así por la libre a cualquier forma de lucha, ¿no? Yo acabo de estar en Venezuela hace 2 semanas y ahí justamente esta guerra de espectro completo de la que hablábamos, esta guerra que es una guerra encubierta, que está llevando a cabo Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro y la población, es decir, las fuerzas bolivarianas, que forman por lo menos más de la mitad de la población. En una reunión en corto que tuvo el presidente con un grupo que fuimos de varios países, nos decía que para abril, en abril comenzaba una fase que iba a intentar Estados Unidos derribar al gobierno de Maduro, apoyado con las fuerzas de la oposición local, y hablaba de un plan que puede ser de ahora de abril, y el Comando Sur de Estados Unidos, el Pentágono, se propuso un plan que su punto crucial comienza ahora en abril y piensan que hacia julio, agosto puedan tirar al gobierno de Maduro. Y entonces ante esa circunstancia, el gobierno de Maduro nos confiaba en privado que él en persona y todo el equipo gobernante, su gabinete, estaban dispuestos a pelear hasta el final, incluso ofrendando su propia vida, ¿no? Claro, la diferencia es obvia entre el caso de México y Venezuela hoy. El chavismo, Chávez, como presidente, tuvo una gran ascendencia sobre la oficialidad cuando comenzó a gobernar allá en el 98. Y hay entonces hoy un generalato y parte de los coroneles son chavistas, es decir, estamos hablando que el alto mando del ejército venezolano está apoyando el proceso popular. Y justamente el Pentágono a lo que le tiene miedo es a los grupos de élites del ejército chavista y a su vez hablan, dicen, reconocen en un documento que hay milicias populares que están siendo armadas y hay un % muy grande de la población que está llevando a cabo todo un proceso de comunas populares, es decir, hay toda una organización, un tejido social organizado, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo en determinadas circunstancias sí se puede ir. Él nos dice, estamos dispuestos a utilizar todas las formas de lucha, dijo Maduro. Y esto nos lo repitió luego en privado también la secretaria de Relaciones Exteriores, una joven muy valiente y con grandes criterios políticos, ¿no? Entonces, bueno, sobre el tema de la violencia siempre tenemos que plantear que es una de las formas de lucha, pero ojo, tenemos que ver, una vez que se utiliza, hay que evaluar la posibilidad de ganar, porque si no hoy el ejército mexicano está en las calles, hay grupos paramilitares, están las policías militarizadas, puede ser, en el caso de México, una lucha muy desigual, ¿no? Lo cual no quiere decir que en algunos escenarios de México hayan mexicanos y mexicanas que están hartos justamente de esta violencia de Estado y estén dispuestos a utilizar todas las formas de lucha, ¿no? Pero eso depende de las situaciones concretas, ¿no? Cuando yo me refería a lo que planteaba el compañero de que salió en la jornada, de la guerra de todos contra todos, ¿verdad? Fue la frase que él utilizó. Justamente, no sé si en este libro o en el anterior, acá viene citado así una parte que nosotros no vivimos en una democracia, vivimos en un cascarón de democracia y justamente esta violencia caótica, que es planificada, no es demencial, es planificada, ha roto todas las bases de una democracia real
Y esta violencia lo que hace es destruir a la sociedad. Esta violencia, lo que había, ustedes piensen, hagamos este ejercicio. En 1980, en Ciudad Juárez, los jóvenes, los niños, ¿podrían salir a jugar al parque, a la calle? Sí, ¿verdad? Todavía en los años 90, comienzo del 2000, lo podrían hacer. Podían salir a jugar a la calle en el 2008, en el 2009, en el 2010, hasta los mataban adentro de las guarderías, ¿no? O sea, ponían retenes y hay imágenes de soldados tiroteándose con presuntos delincuentes y en las guarderías las maestras con los niños tirados adentro del piso porque las balas entraban por la ventana. Bueno, a esto es lo que nos referimos, que nos han impuesto desde arriba una guerra de tribus contra tribus, aquello que decía Calderón de mafia contra mafia. De alguna manera, el sistema promueve una guerra de todos contra todos. Esto es lo que definíamos hace 15 años como la imposición del neodarwinismo social. La guerra del hombre contra el hombre lobo del hombre, ¿no? Entonces, a eso es donde lo que nos referimos, de una guerra de todos contra todos, en el marco de una sociedad violenta. No quiere decir que nosotros usamos las armas para... No, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía nuestro presentador. Esta guerra de todos contra todos la aplica el neoliberalismo. Y el neoliberalismo justamente lo que ha apoyado es el individualismo, es la ley del gallinero, ¿no? Bueno, pero no voy a decir cómo es la ley del gallinero, pero que las gallinas arriba sí defecan a las de abajo, ¿no? Pero hay un dicho muy mexicano, ¿no? A chingar que vienen chingando, ¿no? Eso es lo que ha potenciado el neoliberalismo, ¿no? Nos importamos nosotros y a los demás les pasamos por arriba, ¿no? Entonces, justamente lo que tenemos que impulsar frente a eso es un pensamiento humanista, esto que rige el lema de la UACM, esta universidad, nada del humano me es ajeno, ¿no? Es decir, tenemos que justamente combatir esta violencia generalizada, la violencia que se nos imponen desde arriba, agotar toda la forma de vía pacífica, ¿no? Para tratar de cambiar de raíz el sistema, ¿no? Es decir, una cosa es el individuo actual como el iluminismo, es decir, como en el siglo XVIII y XIX se fue y se fue haciendo justamente al lado que todo depende de una religión, de un Dios, ¿no? Es decir, el valor del individuo para transformar la historia. Y otra cosa es el individualismo de este sistema que nos hace competir a unos contra otros y llegar justamente a la violencia para desplazar al otro, ¿no? Bueno, le paso la posta al cumpleañero. Gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Miren, voy a referir una historia que ustedes tienen que conocer, muchos ya la conocen, y se refiere a Evo Morales, su paso por la historia, su aparición en la vida pública. Tuvo una infancia jodida, muy triste. Se improvisó de agricultor, de llamero, arreaba llamas en la serranía boliviana. Se improvisó de heladero, vendedor de helados, se improvisó de músico en unas bandas populares donde tocaba el tambor, los platillos, finalmente la trompeta. Hacía de todo Evo Morales desde los 14, 15 años. En 1985, 86 se fue a trabajar a Los Cocales,
en Bolivia, las regiones donde se siembra la bendita hoja de coca, que es un complemento dietético, que es medicina. Él estaba en el Chapare y se apasiona mucho por el fútbol. Su mayor pasión su orgullo era ser secretario de Deportes de la Federación de Cocaleros del Chapare. Una tarde que regresaban de haber jugado fútbol en un campo en el semitrópico, pasaban por una senda llamada la senda Bayer, en la maraña casi boscosa, y escucharon gritos de horror, de lágrima, de llanto, de terror. Él con su pelota de fútbol y 5 de sus compañeros se acercaron a ver qué pasaba en un claro del bosque y vieron una escena, la siguiente escena. Un hombre joven estaba arrodillado, 2 policías detrás de él, una camioneta con unos señores de la DEA que estaban para controlar la producción de hoja de coca y atrás de todos la familia llorando. El hombre estaba siendo torturado, el muchacho, pero torturado de la manera más infame. Los que torturaban lo golpeaban, lo pateaban y miraban a la autoridad, que estaban los 2 gringos en la camioneta, y decían, ¿qué más? Y vino la orden, y dijo la orden, échenle gasolina, que confiese que es él, es un proveedor de el sustrato de la coca a las bandas de narcotraficantes. Él negaba, este hombre negaba, entonces le echaron gasolina y Evo y los demás pensaban que estaban forzándolo a hablar, atemorizándolo. El hombre seguía llorando y su mujer atrás y sus niños y sus papás. Y el señor de la DEA, de la camioneta, dijo, métanle fuego. Se resistieron un poco los soldados bolivianos y gritaron, métale fuego, préndale fuego. Y entonces sacaron un cerillo y prendieron fuego. Ese hombre de 23 años murió, comenzó a arder. En el momento en que Evo, con sus compañeros futbolistas, trató de acercarse, una ráfaga de metralleta rompió el espacio y los tuvo a raya. Y estos hombres vieron cómo se quemó el Delfín, el compañero, y cómo su familia lloraba, y cómo los impasibles, los militares de la DEA, los agentes de la DEA, con lentes y con toda la cosa de juniors, estaban mirando cómo ardía ese hombre, hasta que acabó, que murió. Se fueron los policías, se fue la DEA, pero antes de que se fueran, Evo Morales dejó caer la pelota de fútbol, se fue rodando la pelota de fútbol y dijo, se acabó, señores, se acabó, compañeros. De ahora en adelante cambiamos la vida. Vamos a vivir hasta morir enfrentándonos a estos hijos de puta. Ese momento nació el hombre, nació el luchador social, nació el patriota, nació el solidario, el comprometido. Y la consigna, a partir de 85, 86, 88, fue de la resistencia, tenemos que resistir, se muere cuando se deja de resistir, hay que aguantar, hay que resistir, pero más allá, la lógica incitó, y esta es la respuesta que quiero decirles, de la resistencia, compañeros, a la toma del poder. Hay que resistir con un objetivo, tomar el poder, tomar el gobierno, y Evo y su gente, y la sociedad civil boliviana, y los mineros, y los campesinos, y los fabriles, y los universitarios se involucraron en la toma del poder. Había que derribar al gobierno neoliberal que estaba liquidando, vendiendo todos los recursos naturales desde 1982. Llegó un momento, hacia el 1997, que no éramos dueños de nada. Todo había sido rematado, todo había sido hipotecado, vendido, depredado, dado a las transnacionales, todo, estábamos en la calle, y ni la calle era nuestra, porque también la calle había sido vendida. Y la resistencia, compañeros, y ustedes conocen la gesta del pueblo cochabambino en la Guerra del Agua, al empezar este siglo, el 2001, una empresa europea que vino, privatizaron el agua, Banzer privatizó el agua, y comenzó esta empresa a las 2 semanas de instalarse en Cochabamba alteró la tarifa, duplicó, o mejor dicho, elevó a 100% la venta del agua. La gente salió a resistir, no vamos a pagar.
y esta empresa privatizó los ríos, las lagunas, un poco más y privatizaba la lluvia, el agua de lluvia. Hay una película, también La lluvia se llama, que refiere a aquello. La gente salió a resistir, hay que resistir, pero con una consigna: tomar el gobierno, tomar el poder, no ofrecernos, no morir así, hay que tomar. Y los partidos se organizaron, los partidos se devaluaron, compañeros, nadie creía ya en los partidos neoliberales, incluso un partido de la izquierda, el MIR, socialdemócratas de porquería que estaban coludidos con el neoliberalismo. Se reforzó la sociedad civil, las juntas vecinales, los grupos de acción civil, acción patriótica. La guerra del agua fue ganada, se ganó en las calles en Cochabamba. Esa empresa transnacional salió de Bolivia, huyó de Bolivia, no pudo desarrollarse, y decidimos afrontar la guerra del gas. ¿Por qué el gas está en poder de 12 transnacionales? ¿Por qué no podemos obtener el uso del gas, nuestro gas? Y en el alto de la ciudad de La Paz, una región que se llama El Alto, hubo la guerra del gas el 17 de octubre del año 2003. Había empezado 2-3 años antes la guerra del gas por recobramiento del gas. Nos involucramos en aquella lucha. Hacíamos todo, compañeros, para tomar, para sacar, para rescatar nuestro gas. Obras de teatro, canciones, reuniones como ustedes, poesías, manifestaciones, mítines por el gas. Ahí nació la famosa consigna aquella, cuya autoría me atribuyo. El gas es un compuesto de etano, metano y butano que nos quieren quitar sutano, mengano y perengano. Se hicieron canciones de aquello, compañeros. La guerra del gas el 17 de octubre, la gente salió en las calles para oponerse al gobierno del último presidente neoliberal en Bolivia, Goni Sánchez de Lozada, el Goni, Gonzalo Sánchez de Lozada. Salió la fuerza militar a reprimir, 67 personas murieron en cuestión de 1 hora y 10 minutos, en las calles, en los techos, en las plazas. Nos bajaron a 67 compañeros, pero la gente reaccionó, todo el mundo se solidarizó. Ahora sí, los indecisos se sumaron, ahora sí tomamos el poder, ahora sí echamos al gobierno. El 18 de octubre de ese año, el presidente de la República estuvo callado, oculto. El 19 de octubre supimos que huyó a Estados Unidos con sus ministros más obsecuentes. Habíamos ganado la guerra del gas, como habíamos ganado la guerra del agua, y llamamos a elecciones y convocamos a elecciones. El 2005, Evo estuvo a punto de llegar a la presidencia, le hicieron trampa, se anularon las elecciones. Se convocó a nuevas elecciones ese mismo año y el 18 de diciembre del año 2005, Evo Morales ganó a 9 partidos de la derecha y 2 de la izquierda, con 54% de la votación. Tomamos el gobierno, tomamos el poder. En el mismo tiempo, el señor Calderón, lo digo aquí ahora, ganó la presidencia de México con 0.54. Es la diferencia. Evo Morales ganó con 54% y aquí se ganó con 0.54%. Entonces la diferencia. Entonces el aplomo de Evo. Habíamos tomado el gobierno, vamos a tomar el poder. Se toma el poder con apoyo de la gente, se recuperan todos los recursos naturales y es la patria que tenemos. Le cambiamos el nombre a esa república racista, separatista, despreciadora de sus mayorías nacionales. Hoy nos llamamos Estado Plurinacional de Bolivia, con 36 naciones originarias, con 36 idiomas nativos, con 36 esperanzas, aptitudes que hacen 100, que hacen 1000, 1 millón de voluntades. Esto, compañeros, de la resistencia que estamos haciendo, que están haciendo ustedes aquí en Venezuela, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, a la toma del gobierno, a la toma del poder. No hay otro recurso. Con la democracia, sin armas, con pensamiento, con razones, con el voto, pues, un hombre es un voto, un ciudadano es un voto. No hay pierde. Persistamos en esto, sigamos en esto. Es bueno lo que estamos haciendo. No nos vamos a enfrentar a los dueños de los fierros,
a los dueños de las armas. Por favor, es una locura. Nos van a acabar siempre. Los ejércitos, como dije en mi discurso, en Bolivia, ganaban todas las masacres y perdían todas las guerras. Perdieron la guerra del agua, perdieron la guerra del gas, y fue la ocasión en que ganamos. Esta es la consigna de la resistencia a la toma del gobierno. Que sea para bien. Buenas tardes.